vamos a hablar sobre un tema que creo que no tenemos presente en nuestro día a día y es muy importante que pensemos y que vayamos de vez en cuando recordando, pensando y reflexionando. Y el titular sería: cómo te tratas a ti mismo es cómo te trata tu entorno. Es cómo te trata la vida, es cómo te trata el mundo. Muchas veces intentamos analizar y observar cómo nos tratan los demás, el para qué hago yo hacia los demás, cómo puedo cambiar mi conducta o mi manera de pensar sobre el mundo o sobre los demás. Y lo que nos olvidamos es del origen de los orígenes, que es la relación que tenemos con nosotros mismos. Y que olvidamos tanto y que en muchas ocasiones nunca, jamás nos hemos parado a dialogar con nosotros mismos, a entendernos, a conocernos, algo que a veces pues, da mucho miedo, y realmente a entender cómo es la relación con nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. A veces es muy duro hacer este ejercicio, porque a veces descubres que el principal, ¿no?, verdugo, el principal maltratador, el principal, dictador, y al final, en definitiva, el principal enemigo que hay en tu vida eres tú mismo, en primera instancia. Entonces, cuando realmente te das cuenta que solo mirando la relación que tienes contigo mismo, cómo te relacionas, qué aspectos puedes mejorar, transformar, aprender, conocer y cambiar, porque tomar conciencia sin pasar a la acción no sirve absolutamente de nada. Os lo digo por experiencia propia. Puedes pensar muchas cosas, reflexionar, tomar conciencia, pero si al final no haces cambios reales y pasas a la acción, pues se queda en un limbo, el cual hace que tu vida se sigan repitiendo en bucle, pues todos esos conflictos y todas esas situaciones, ya sean en el trabajo, ya sean con tu familia, etcétera, en tu entorno, se sigan repitiendo esas situaciones, las cuales, en verdad, su origen son dentro de ti, en la relación, en cómo te tratas tú a ti mismo. Entonces venimos de un paradigma donde parece que está muy separado lo que pasa en mi mundo interior con lo que ven mis ojos en el mundo exterior, ¿no? Con las reacciones de los demás hacia mí, las relaciones con mis compañeros en el trabajo, con mi jefe, el éxito o no éxito profesional que tengo, las diferentes circunstancias que se van dando en mi vida, parece que son muy independientes y parece que no tienen nada que ver en el mundo interno, con el mundo interno que tengo dentro de mí y sobre todo qué hago, cómo gestiono ese mundo interno. Lo ignoro, lo escucho, cómo lo comprendo, cómo lo trato, cómo me relaciono con ese mundo interno que tengo, que todos tenemos. Entonces, en este cambio de mirada, donde empezamos a entender que hay una relación en el mundo externo y el interno, hay un cambio inevitable, y es desde qué punto miramos nuestra vida, que es desde yo soy una mera víctima de mi realidad o yo soy un generador de mi realidad. Este punto es clave, porque de nada nos va a servir entender nuestro mundo interno, indagarnos, conocernos, entender muchos patrones internos que tenemos, el origen de los conflictos emocionales, de dónde vienen las cosas, si no cambiamos esa mirada. Muchas veces muchas personas me dicen: Sara, es que tengo problemas siempre con mis jefes, siempre se me repiten las mismas situaciones con mis compañeros, he ido al psicólogo, he ido al coach, lo he probado todo y continúo viviendo lo mismo. Y yo simplemente le hago una pregunta. Digo, ok, continúas viviendo lo mismo, pero ¿desde dónde vives la vida? ¿Desde el victimismo o desde el gran poder que tienes de crear tu realidad y de transformarla? Porque si tú no tienes este poder, ¿quién lo tendrá? ¿Quién lo tiene? Que me lo expliquen.
Cuando empezamos a entender esta relación que hay entre el mundo interno y externo, nos empezamos a dar cuenta que toda esa información inconsciente, y no tan inconsciente, a veces ya muy consciente, de nuestro interior, se proyecta a nuestro exterior y la vida nos empieza a regalar oportunidades para que nos conozcamos a nosotros mismos y para que realmente decidamos desde la acción y desde el cambio y la transformación quién queremos ser primero con nosotros mismos y luego con el exterior, con el mundo. Porque el orden es así. Me sabe mal, para muchas personas es una mala noticia saber que todo lo que van a vivir depende en primera instancia de ellas. Ellos son el origen, pero es así. Responsabilizarse y saber el poder que uno tiene es mágico, pero obviamente también implica de mucha valentía y de mucho coraje, porque las excusas se nos acaban. Entonces, ¿cómo funciona la relación entre el mundo interno y el externo? A través de la percepción. La percepción no es lo que nuestros ojos tienen delante, sino es lo que tenemos dentro de nosotros, resumiéndolo muy resumido, y proyectamos hacia afuera. Y por lo tanto, es cierto que hay un mundo externo objetivamente, obviamente, esto no lo niega nadie, pero la manera que tengo de interaccionar yo con este mundo depende, en primera instancia, de los filtros, la información inconsciente, las experiencias acumuladas que tengo y, en definitiva, de la interpretación que yo voy dando al mundo externo. Entonces, fijaros que el gran problema que tenemos a día de hoy la gran mayoría de personas, y no somos conscientes y nadie nos enseña cómo cambiarlo, son los sesgos perceptivos. Es decir, nos creamos un montón de sesgos perceptivos, vamos interpretando las cosas de una manera tan errónea que somos víctimas de nuestras percepciones y de nuestros sesgos interpretativos. Entonces hace que nos convirtamos esclavos de esas percepciones sesgadas que vamos emitiendo del exterior y cada vez seamos menos libres, menos libres, menos libres. Es como si es verano, ¿no? Y no sé por qué me empiezo a poner una camiseta y otra, y un abrigo, y una bufanda, y un gorro, y calcetines, y un pantalón, y otro pantalón, y me voy poniendo capas y capas. Cada vez me puedo mover menos, cada vez tengo más calor, seguramente voy a morir de calor, ¿no? Entonces, obviamente estoy terminando con mi libertad, estoy terminando con la capacidad de vivir, de experimentar y de evolucionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis percepciones me están esclavizando, obviamente las percepciones limitantes. Hay percepciones, obviamente, que son todo lo contrario, te potencian y te abren puertas, ¿sí? Obviamente hablamos de las que nos hacen vivir en bucle experiencias, en este caso, como podía ser en el trabajo, que nos hacen sufrir. Y estamos en una posición victimista pensando que no tenemos nada que ver con esa realidad que yo estoy viviendo. Y tenemos que comprender que viene de dentro, de cómo me estoy tratando a mí mismo. ¿Cómo pretendes que te escuchen en el trabajo si tú eres incapaz de escucharte a ti? ¿Cómo pretendes que alguien sea tolerante contigo si eres incapaz de tolerarte una fase en la que estés? Voy a poner un ejemplo. La gente entiende mal, ¿no? Por ejemplo, es que tengo que hacer este trabajo y tengo que superarme, tengo que ponerme en reto constante, tengo que superarme. Bueno, es que quizás lo que necesitas es parar, escucharte, comprenderte, tolerar que ahora no puedes, tolerar, ser tolerante contigo mismo y saber que quizás ahora no tienes la capacidad de afrontar este reto. Porque nos han puesto en una sociedad, sobre todo en el ámbito profesional, aunque también en el personal, de que parece que quien no puede lograr algo es un fracasado, es un cobarde. Y no, las personas más valientes son las que realmente asumen sus debilidades, son conscientes de ellas, aceptan sus debilidades, sus errores y desde la comprensión con ellos mismos y la tolerancia y el respeto profundo a ellos mismos, toma la decisión de crecer y evolucionar hacia algún lugar, pero con la paciencia que hay que tener con un bebé o
con una planta que es así de pequeñita y queremos que crezca muchísimo, con un árbol, es igual, lo que sea. Todo es un proceso, todo tiene sus etapas y todo tiene su momento. Entonces, resumiendo, mirar el poder que tiene la percepción, que obviamente seguro que os ha pasado, ¿no? Es que los hombres no me respetan, solo no pararás de ver, percibir hombres que no te respetan. Es que, me lo invento, no quiero quedarme embarazada, saldrás en la calle y ese día casualmente solo verás embarazadas, ¿no? O quiero tener otro hijo, yo qué sé, pues ese día no pararás de ver personas que han tenido problemas para tener otro hijo, me lo invento, ¿sí? Es decir, donde tú pongas el foco y tu sesgo perceptivo, estarás condenado a vivir esa realidad constantemente. Y por eso es tan importante saber qué tengo aquí dentro, pero sobre todo desde la comprensión, desde la tolerancia, porque no puedo exigir nada al mundo si yo primero no estoy dispuesto a dármelo a mí misma. No puedo exigirlo. Quiero que me respeten, yo respeto. ¿Me respeto primero yo? ¿En qué situaciones me faltó el respeto conmigo misma? No soy sincera. Vamos a analizarlo, vamos a hacernos conscientes de este punto, ¿sí? Hay personas que, bueno, no hay personas, todos generamos a partir de nuestros sesgos perceptivos nuestras realidades, pero lo más fuerte de esto es que cuando hay ciertas personas que se dan cuenta de estas realidades que no les gustan, que les hacen sufrir, obviamente, que han generado esta realidad, están sufriendo, toman conciencia de qué sesgos perceptivos les han hecho crear esta realidad, pero no la quieren soltar. Se enganchan como garrapatas y no quieren soltar esa realidad. Vamos a poner un ejemplo y vamos a intentar comprender por qué nos hacemos adictos a esas situaciones y a esas percepciones que nos hacen sufrir o las queremos cambiar, pero no lo hacemos porque en verdad obtenemos muchos más beneficios a no soltar esa realidad, ¿sí? Y esa percepción, esa manera de ver el mundo y de vivir la vida, ¿sí? Entonces, obviamente, cada uno tendrá sus ejemplos. Yo os pido que cada uno pues, penséis bucles, situaciones en bucle que tengáis, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo propio, porque al final pienso que la manera que tengo de poner el mejor ejemplo es pues, de mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, siempre que queráis indagar sobre un bucle, una situación que se os repite, os sugiero que sigáis estos pasos que ahora vamos a seguir. Primer paso, situación actual. ¿Cuál es el bucle que tengo eterno? ¿Sí? Muy bien. En mi trabajo me suele pasar que los responsables de los diferentes departamentos, según mi percepción, a veces no tiene por qué ser la realidad objetiva, que quede claro, pero mi vida, como yo lo vivo, es que no asumen sus responsabilidades. Esto pasa por no anticiparse a problemas que van a pasar y por lo tanto cometen más errores de la cuenta porque no se anticipan. Eso pasa por funciones o responsabilidades que les tocan a ellos, no las cubren, no las hacen y luego esto pues tiene consecuencias negativas, etc. Resumiendo, significa no asumir lo que para mí son sus responsabilidades, que obviamente se han hablado, se han marcado los objetivos y se han puesto claramente sobre la mesa, pero por X motivos se me repite, aunque cambie de personas, se me repite esta situación, que las personas no asumen sus responsabilidades y esperan que yo solucione los problemas, asumiendo yo su responsabilidad. Y diréis, ay, pobre, ¿no? Que tenga siempre esta situación, jolines, qué mala suerte, ¿no? Porque claro, cambiando a personas, ¿no? De responsables y que vuelva a tener la misma situación, qué mala suerte. No ha rezado suficiente esta persona, ¿no? O alguien le ha puesto una vela negra, porque qué mala suerte, ¿no? Muy bien, cuando se te repite en bucle esto, hay una buena noticia. Tú tienes el poder de cambiarlo, mala noticia, es por tu culpa. La culpa, perdón, no, es tu responsabilidad. La culpa no, que esto tiene otras connotaciones negativas. Pero habla de ti, obviamente, no habla de los demás. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo es tonto y yo soy lista? No. Habla de mí. Algo no estoy haciendo bien yo.
Y esto a la gente le cuesta una barbaridad, hacer este ejercicio, porque el ego le encanta tener la razón, el ego le encanta ser víctima de las circunstancias y el ego le encanta que todos los demás están equivocados y yo soy el puto amo o la puta ama, ¿no? Esto al ego le encanta, pero la buena noticia es que esas situaciones en bucle las puedes cambiar, esa es la buena noticia. Entonces, como decía, tenemos esta situación, ¿sí? Muy bien. Segundo paso, ¿qué percepción sesgada tengo yo que hace que viva esa realidad? ¿Y dónde se creó esta percepción? Porque como os he dicho, de todas las realidades en bucle que nos disgustan o nos hacen sufrir, siempre, siempre, siempre hay detrás una percepción sesgada, unas creencias limitantes que nos están haciendo vivir esa situación así, con esos resultados, a la práctica objetiva. Muy bien, en mi caso, cuando yo era pequeña, resumiendo, crecí en una familia donde los adultos no se hacían responsables de cosas tan básicas, pues como hacer la cena, o como tener la nevera al día, o como acordarse que el abuelo tenía que ir al médico, o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo me hice cargo desde muy pequeñita, entonces aprendí que no puedo soltar la responsabilidad porque las cosas importantes dependen solo de mí y no puedo delegarlas en otros. Además, pues yo siempre veía a mi mamá que también lo mismo, ella no podía delegar a nadie de su alrededor nada, todo dependía también de ella, pero como ella estaba absolutamente saturada y no llegaba, obviamente pues yo cubría mucho espacio de responsabilidad en mi sistema familiar. Entonces, obviamente, creé la creencia, ¿no? Y esa es la percepción sesgada que tengo desde entonces, aunque ahora la estoy trabajando desde hace un tiempo y estoy en proceso, porque esto no es así. ¡Ah, cambié! No. Es un entreno, es un proceso, es un hábito, ¿sí? Y es sobre todo pasar a la acción, pasar a la acción, pasar a la acción, cambiar, pasar a la acción. Esto no gusta a la gente, porque obviamente la incertidumbre asusta mucho. Luego hablaremos de esto. Entonces, el tema. Aprendí que las cosas importantes dependían solo de mí. Punto 3. Mantenimiento de creencias y percepciones. Ahora hemos aprendido dónde se creó esa percepción, esa creencia, dónde se origina. Ahora veremos por qué se mantiene. Mira, cualquier percepción sesgada o creencia limitante se mantiene en el tiempo por nuestros diálogos internos constantes que refuerzan esa creencia, que la alimentan, por decirlo de alguna manera, y es como que la van confirmando, ¿no? El sesgo de confirmación. Yo pienso así y no paro de ver evidencias fuera que me confirma que esto es así. Ejemplo, intento delegar en un responsable y es un caos. Los resultados de la empresa son negativos. ¿Ves? Ya decía yo que lo tenía que hacer yo, porque date cuenta, cuando delego algo importante, como la gente es tonta y yo soy lista, fijaros, ha salido mal. Ha salido mal. ¿Ves? Lo tengo que seguir haciendo yo. Yo tengo que asumir la responsabilidad y el control de la empresa, porque si yo no lo hago, todo se va al traste. ¿Esto qué hace? Estos diálogos internos, estas resistencias internas, simplemente confirman esa percepción sesgada de origen. Entonces, yo me voy ocupando de las cosas, hago las obligaciones de los demás, cuando alguien no llega ya me pongo, yo no te preocupes, que yo tengo la capacidad, yo lo haré, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente con las consecuencias que tiene esto en un sistema organizativo, ¿no? No dejar que los demás se ocupen de sus cosas y evolucionen, ¿no? Las consecuencias que os imagináis que puede tener esto. Entonces, ¿por qué voy confirmando con mi diálogo interno esa creencia y no suelto ese rol que me tiene anclada en esa situación de sufrimiento y de bucle? Que es que por mucho que yo lo intento, la gente de mi alrededor no se hace responsable de las cosas y las cosas salen mal si yo no estoy. Vale. ¿Por qué me quedo anclada? Porque claro, yo tengo beneficios de esa situación. Mi identidad, los demás me necesitan, eso me hace sentir importante. Si no me ocupo de los demás, ¿me tendré que ocupar de mí? Uy, qué miedo me da eso, porque quizás me tendré que empezar a conocer más a mí misma. Quizás tendré que mirar qué hay dentro. No vaya a ser que me asuste. Mejor me sigo ocupando de los demás,
Así me siento reconocida, importante, amada por los demás. Y así, de paso, no tengo tiempo para ocuparme de mí misma. Entonces, obviamente, todo esto me da unos beneficios secundarios. Último punto, este que os he dicho, los beneficios de quedarme anclada en el rol actual que me hace sufrir, al punto 4. Punto 5. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué atraigo en mi vida? ¿Qué situaciones atraigo? En bucle, personas que se acercan esperando que yo solucione las cosas, personas que no creen en ellas mismas, personas que no han evolucionado lo suficiente para asumir ciertas responsabilidades, en definitiva, personas que esperan que yo haga y yo decida. ¿Y esto qué hace? Si la vida no me para de atraer, es un bucle con lo que he dicho antes, si no paro de atraer situaciones que me confirman mi sesgo perceptivo de que yo tengo que hacerlo porque solo yo soy capaz de hacerlo y los demás no lo van a hacer bien, ¿qué estoy haciendo? No saliendo de ese bucle que me hace sufrir. ¿Por qué me hace sufrir? Porque en el fondo, por mucho que el humano somos una máquina imperfecta, que cuando nacemos empezamos a llenarnos de basura, de límites, de creencias, de percepciones sesgadas que nos limitan a nuestra libertad. ¿Libertad de qué, me diréis? Muy fácil. Cada uno de nosotros tiene un alma. Quien quiera negar esto está muerto, ¿sí? Tenemos un alma, un espíritu, que cada uno le ponga el nombre que le dé la gana. Todos tenemos unos llamados internos. Todos tenemos unos llamados de evolucionar, de ir hacia algún lugar. Porque cada uno en su vida tiene su misión, su propósito. Puede ser que lo sepamos o no lo sepamos, pero todos tenemos una misión y todos tenemos un propósito, todos tenemos un para qué estamos aquí. Entonces nuestra alma nos regala esas sensaciones internas que a veces no queremos escuchar, esa voz que si estamos muy desconectados de nosotros mismos no sabemos escuchar, pero esa voz, esos mensajes de decir, yo quiero ir hacia ahí. En mi caso, quiero dejar de ocuparme de la empresa y de todo el sistema para crear, para comunicar, para tener tiempo para pensar, crear, escribir, comunicar. Para hacer esto, necesito soltar todo el sistema. Necesito dejar de ser la mamá de todos y de ocuparme de todos. Hay pobrecitos que solos no pueden. ¿Qué pasa? Obviamente, ese es un llamado interno que yo tengo, que mi alma me transmite a través de mi propia intuición, a través de mi propia voz interna. De Sara, tienes que ir para allá. Pero para ir para allá, necesitas soltar todo esto. Obviamente tiene que morir una parte de mí, tengo que renunciar a una parte de mí, de la Sara que sostiene el sistema y que por eso la aman y la reconocen, por la Sara que se tiene que sostener a ella misma, mirar hacia adentro para hacer lo que siente que quiere hacer. Y nos pasamos la vida, hay personas, yo siempre lo digo, que nacen y mueren en el mismo punto. Obviamente, entenderme, más viejos a nivel biológico, con arrugas, etcétera, etcétera, y obviamente con experiencias acumuladas de vida, solo faltaría. Quiero que me entendéis, es un simbolismo lo que estoy diciendo, en un nivel más profundo, ¿sí? Entonces, en mi caso, este ejemplo que os he puesto, la conclusión final sería, si no lo haces por ti, hazlo por el amor que puedes sentir seguro hacia los demás. ¿Por qué? Porque siempre hay un doble beneficio de sanar la relación con uno mismo, porque damos ejemplo al otro. Entonces, si no encuentras la fuerza para hacerlo por amor a ti mismo, que debería de ser esa la fuerza principal, si no la encuentras, hazlo por los demás. En mi caso, si me ocupo de los demás, no estoy permitiendo que los demás evolucionen, se desarrollen, conozcan el potencial que tienen y lo desarrollen y se superen a ellos mismos. No les estoy dejando crecer. Y como siempre todo va hacia dos direcciones, tampoco me estoy ocupando de mí, ocupándome de los demás, y por lo tanto, como me ocupo de los demás, no hago mi propio camino, mi propio desarrollo. Porque mi tiempo y mi energía va a sostener a los demás. Entonces, fijaros lo importantísimo que es ser consciente de qué beneficios secundarios tengo en ese rol causado por esa percepción sesgada o por esas creencias limitantes que hemos comentado,
tomar conciencia y pasar a la acción. Pero obviamente, cuando pasamos a la acción, obviamente siempre vienen las resistencias al cambio. Porque eso es lo que os he dicho antes, ¿sí? Todos tenemos miedo a abandonar un rol que hemos tenido durante mucho tiempo, que nos ha dado una identidad, que nos ha dado unos beneficios muy claros en nuestro día a día y emocionalmente, etc. Todos tenemos miedo como a que una parte de nosotros muera y nazca otra, pero es inevitable. Hemos de entender que la vida está llena de principios y finales y es un ciclo. Y tenemos que fluir con esos ciclos. Y tenemos que entender que lo mejor que podemos dar a los demás es el ejemplo propio de seguir nuestro camino, desde el amor y la libertad. Cada vez estamos en sociedades que nos están robando más la libertad, en todos los sentidos, en todos. Hacer esto que yo propongo es más importante de lo que os imagináis. ¿Por qué? Porque si nos liberamos a nosotros mismos, automáticamente estaremos creando una sociedad más libre, porque dejaremos de hacer cosas por miedo, por creencias, por percepciones sesgadas. Estaremos dispuestos a deshacernos de esas identidades para abrirnos a la experiencia de la libertad y del amor hacia uno mismo y hacia los demás. Porque cuando eres capaz de dártelo a ti mismo, eres capaz de dárselo a los otros. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, obviamente, en el ámbito profesional, ojalá la gente se dé cuenta algún día que ya no podemos separar más lo que es el ámbito personal del ámbito profesional, porque no es que esté ligado, no, es que es lo mismo. Tal como te trates a ti mismo, tal como tú te estés engañando a ti mismo, tal como tú no estés dispuesto a evolucionar y abandonar ciertos roles, es tal lo que te vas a encontrar en tu mundo profesional y en tu profesión y en tus resultados, éxitos, fracasos, lo que sea. Es lo que te vas a encontrar de cara a ti mismo. Siempre te vas a encontrar a ti mismo de cara. Entonces es tan importante hacer todo este procedimiento y tener sobre todo el coraje de hacer todos los cambios que sean necesarios para realmente proyectarnos y expandirnos hacia lo que sea nuestro propósito profesional o hacia lo que sintamos, cada uno sienta que le gustaría desarrollarse o hacer a nivel profesional. Los deberes se tienen que hacer siempre, primero, desde dentro. Entonces, os invito a que os preguntéis, ¿qué situaciones estoy repitiendo una y otra vez a nivel profesional? ¿Qué creencias y qué percepciones están detrás de esa situación? ¿Qué beneficios obtengo de seguir anclado en mi rol actual de esa situación? Y la pregunta para mí más importante. Si quiero resultados diferentes, esto es una frase que la ha repetido todo el mundo, pero es espectacular. ¿Cómo estamos bombardeados de frases que todos no sabemos de memoria y cómo somos incapaces de hacerlas? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. No estoy diciendo nada que no sepa, creo, el 99% de la humanidad. ¿Y quién lo hace? ¿Quién está dispuesto a cambiar? ¿Quién está dispuesto a que muera una parte de él para que nazca la que necesita que nazca de nuevo y seguir su camino? En el mundo laboral está lleno de personas que están secuestradas por ellas mismas y siempre tenemos diálogos internos que justifican seguir con la mierda de situación que tenemos. Y os prometo que cuando uno es coherente y tiene el valor de romper, porque cada uno de nosotros sabemos qué cadenas nos atan, lo sabemos, pero no tenemos el coraje de romperlas. Hay que romperlas. Entonces os invito a todos a cuando os encontréis en vuestro ámbito profesional o personal bucles eternos de situaciones que os disgustan, os hacen sufrir, os invito a todos a que hagáis este ejercicio y a que indaguéis en vosotros mismos y os conozcáis mejor. Obviamente nosotros lo hacemos a través de la bioneuroemoción. Y bueno, pues estamos aquí para acompañaros a conoceros mejor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.